importante recordar que la hidráulica es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Nos encontramos en la inmensa mayoría de los materiales presentes en la Tierra, que muchos de estos se encuentran en estado fluido, ya sea en forma de líquido o de gases. No solo aparecen en dicho estado las sustancias que componen la atmósfera o la hidrosfera, sino también buena parte del interior terrestre. Por ello, el estudio de las presiones y propiedades hidrostáticas e hidrodinámicas tiene gran valor en el marco del conocimiento del planeta. Ahora bien, la presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentren en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua y el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, o el objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Cabe resaltar que el empuje es una fuerza vertical hacia arriba que experimenta todo cuerpo sumergido en un fluido. Además de ello, se debe cumplir con la siguiente ecuación. Al aplicar el principio de Arquímedes se debe tener en cuenta que flotar en física significa WA, peso aparente, es decir, el peso en el fluido es igual al empuje, lo que significa que el cuerpo está dentro del fluido. Si el peso aparente es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde, es decir, se va al fondo. Si el peso aparente es menor que el empuje, entonces el cuerpo se queda en la superficie. Algunas de las aplicaciones del principio de Arquímedes son la flotación de los barcos, la flotación de los submarinos, los salvavidas, los densímetros, los globos aerostáticos, los flotadores de las cajas de los inodoros y los peces. Los barcos flotan porque su parte sumergida desaloja un volumen de agua cuyo peso es mayor que el peso del barco. Los materiales con los que está desconstruido un barco son más densos que el agua, pero como el barco está hueco por dentro, contiene una gran cantidad de aire. Debido a ello, la densidad promedio del barco es menor que la del agua. Debido a que para que un objeto flote, la fuerza de flotación sobre el cuerpo debe ser igual al peso del fluido desplazado. Los fluidos más densos ejercen una fuerza de empuje más grande que los menos densos. Y es por esto que un barco flota más alto en agua salada que en agua dulce, porque la primera es ligeramente menos densa. Un submarino normalmente flota. Para un submarino es más fácil variar su peso que su volumen para lograr la densidad deseada. Para ello se deja entrar o salir agua de los tanques de lastre. De manera semejante, un cocodrilo aumenta su densidad promedio cuando traga piedras. Debido al aumento de su densidad, porque comió piedras, el cocodrilo puede sumergirse más abajo del agua y esto hace que esté menos expuesto a sus presas. Ahora, para que una persona flote en el agua con más facilidad, debe reducir su densidad. Para efectuar la anterior, la persona se coloca un chaleco salvavidas, provocando con ello aumentar su volumen mientras que su peso aumenta muy poco, por lo cual su densidad reduce. Ahora, un pez normalmente tiene la misma densidad que el agua y puede regularse al extender o comprimir el volumen de una bolsa con la que cuenta. Los peces pueden moverse hacia arriba al aumentar su volumen, lo que disminuye su densidad, y para bajar lo reducen, lo que aumenta su densidad. El densímetro o aerómetro consiste en que un tubo de vidrio con un tubo lleno de plomo para que flote verticalmente. La parte superior tiene una graduación que indica directamente la densidad de líquido en donde está colocado. Se utiliza para medir la cantidad de alcohol en un vino, para controlar la pureza de la leche o para saber si un acumulador está cargado. Este principio lo aplicamos cuando nadamos. Cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, desplazado. Al igual, flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje hacia arriba, ascendente, al igual que el peso del fluido que desaloja.
Un peso de madera flota en el agua, sin embargo, un pedazo de fierro se hunde. ¿Por qué ocurre esto? Los peces se desplazan en el agua, sin embargo, ni hundirse, controlando perfectamente su posición. ¿Cómo lo hacen? Todo lo anterior tiene relación con la fuerza que empuja hacia arriba, ascendente, que recibe todo cuerpo que se encuentra sumergido en agua o en cualquier otro fluido. Cuando levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta que es mucho más fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo los cuerpos sumergidos dentro del fluido, denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje, E. Esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le llama flotación. Para que esto quede más claro, un ejemplo más específico sería en el caso de los barcos. ¿Por qué flota? A causa del principio de Arquímedes, ya que la parte del barco que está sumergida en el agua desaloja una cantidad del fluido que hace que el empuje que recibe el barco sea suficiente para que esto no se hunda. Un ejemplo manual es: una esfera de cierto material es sumergida en agua. Su masa aparente resultó ser de 91.3 gramos. Su masa real en el aire es de 100 gramos. 1. ¿Cuál es la densidad de dicha esfera? 2. Después sumergimos la misma esfera en otro líquido de densidad desconocida y se encuentra que la masa aparente de la esfera es de 93.04 gramos. ¿Cuál es la densidad de este líquido? La fórmula es P EPO igual a MR sobre paréntesis MR menos MA paréntesis P lic.c. De acuerdo a la tabla de densidades, deducimos que la esfera es de plomo, cuya densidad es de 11.400 kilogramos sobre metros cúbicos. En conclusión, el principio de Arquímedes nos indica: todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. En conclusión, la energía hidráulica tiene la cualidad de ser renovable, pues no agota la fuente primaria al explotarla, y es limpia, ya que no produce en su explotación sustancias contaminantes de ningún tipo.